Bueno, en este video vamos a trabajar características de la filosofía para definir un poco de qué se trata este campo. Y en principio, bueno, vamos a decir que es un saber teórico, es decir, que la filosofía es un campo con un cuerpo de saberes y de teorías que hablan sobre la realidad en general, sobre el universo en general, que es una disciplina que cuestiona todo, que hasta las cosas más básicas y obvias que uno podría entender o asume que es verdadero, bueno, la filosofía se encarga de cuestionarlo. Cuestiona, su característica principal es su cuestionamiento constante a la realidad y a todo lo que suponemos que es verdad. Por eso rompe con las verdades porque directamente las pone en cuestionamiento, duda sobre ellas. Hablamos también que en relación a eso es una actitud crítica general, que las palabras y la manera de expresar de los pensamientos es fundamental en la argumentación filosófica para que la comunicación de las ideas sea real y no aparente. Esto significa que para decir algo, para afirmar una cosa en filosofía es muy importante también argumentar eso. Es decir, uno no puede decir una cosa porque sí o una cosa porque no, sino que además tiene que saber argumentar en función de eso. Como consecuencia de su actitud cuestionadora debe estar abierta a la diversidad de respuestas, a la diferencia de perspectivas y al intercambio de opinión. Bueno, en este caso lo que afirmamos que la filosofía es un campo que está abierto a los cuestionamientos, que acepta la diferencia, asume que hay diferencia y la acepta. Y la invita a cuestionar también. Invita a cuestionar lo que sabe a partir de otros puntos de vista, siempre que claramente estén argumentados. Em, Su condición primordial para aceptar una idea es que ésta pueda ser fundamentada coherentemente y no esté en contradicciones con otras ideas ya aceptadas. Esto significa que la coherencia también es un elemento fundamental a la hora de argumentar una idea. Hay que ser coherente y bueno, no hay que entrar en contradicciones con lo que uno dice, es decir, uno no puede afirmar algo e inmediatamente decir todo lo contrario para justificarse. Bueno, eso no es coherente. La consecuencia de esta actividad será un sistema de pensamiento que puede explicar la vida o parte del mundo humano. La actividad, cuando dice, significa el filosofar, el hecho de pensar y reflexionar sobre la realidad, va a permitir una apertura y una construcción de un sistema de pensamientos. Bien, acá tenemos otras características de la filosofía, que es un saber que resulta del filosofar, esto es, la actividad de reflexionar, como dije anteriormente, implica hacer filosofía, filosofar. ¿Cuándo se comienza? Bueno, cuando se pierden todas las certezas, cuando uno pone en duda eso que sabe. Entonces empieza a cuestionarlo, si de verdad lo que cree es tan cierto o es tan verdadero como uno cree, sino que, o si no, mejor dicho, puede ser algo que uno cree pero que no sea verdadero. Es decir, una creencia que uno asumió en un momento como verdadera y que ahora puede ser cuestionada. Uno propone ese cuestionamiento. La filosofía pretende ser un saber sin supuestos, esto es que no parte de nada anterior a sí mismo. En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, suponemos un montón de cosas. Suponemos que uno está vivo, suponemos que esto es la realidad, suponemos que ahora estoy en mi casa, que estoy enfrente, tengo la computadora, bueno, que es un día soleado. En fin, suponemos muchas cuestiones que asumimos como verdaderas y que nos permiten manejarnos en el mundo, porque yo asumo dónde está el supermercado, entonces voy a hacer el camino que hago siempre para ir al supermercado. Ahora bien, la filosofía en cuanto a esto rompe con todos estos supuestos. Y entonces se cuestiona sobre eso y en vez de asumir que vivimos en una realidad, la filosofía cuestiona ese supuesto y dice, bueno, ¿qué es lo real? ¿Qué es la realidad? ¿Estaremos vivos o estaremos soñando? Y eso tiene que ver con ese tipo de cuestionamientos, porque cuestiona todo lo que suponemos. ¿Sí? En nuestra vida claramente suponer resulta más fácil, porque si no gastaríamos tremenda energía psíquica si nos ponemos a cuestionar todo el tiempo todo. Pero bueno, la actitud de la filosofía es justamente tratar de cuestionar para poner en acción el pensamiento, como una actitud más que nada.
De ahí que las preguntas en filosofía son mucho más importantes que la respuesta, porque la pregunta es el inicio de la búsqueda del saber, es lo que motiva, el motor de esa búsqueda del conocimiento. Y en muchos casos la respuesta puede ser una respuesta teórica, o en muchos casos también la respuesta puede ser una pregunta, una nueva pregunta. Y eso llevaría también a otra pregunta, con lo cual generaría un encadenamiento de cuestionamientos. Bien, la filosofía, las preguntas que se trata de responder la filosofía son las más fundamentales para el hombre. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es vivir? ¿Por qué venimos al mundo? Entre otras respuestas. Se hace filosofía cuando se responde a estas preguntas de forma sistemática y sin preferencias personales, es decir, cuando uno trasciende su propia situación individual y ve un panorama mucho más general de la realidad. Entonces no es preguntarse por cómo es mi amor, sino preguntarse, por ejemplo, qué es el amor en general, ¿sí? ¿Por qué es mi vida? O cuál es el sentido de mi vida, sino más bien cuál es el sentido de la vida en general. Y la filosofía es producto de una crisis interior o exterior, esto es cuando parte de una crisis personal, por ejemplo, de ánimos, una crisis personal en mi vida, entonces eso muchas veces conduce a pensar, a cuestionar. Y en otros casos puede ser exterior, bueno, cuando rompo con una pareja, cuando muere un familiar querido, eso significa que en mi entorno me invita como a entrar en crisis, y eso claramente a pensar, a reflexionar. Crisis significa algo que se ha roto, y porque eso se ha roto debe ser analizado, debe ser estudiado en sus elementos para después ser otra vez armado, y en ese armado uno lo comprende mejor a eso en muchos casos. Y lo último, para cerrar, vamos a establecer una diferencia entre filosofía y ciencia. En el caso de la filosofía se elaboran explicaciones de la realidad. En el caso de la ciencia elaboran explicaciones de la realidad, pero las llamamos teorías. Teorías científicas porque pueden ser sometidas a la observación y a la experimentación. De ahí que en la filosofía no hay un claro progreso, porque las respuestas no pueden ser sometidas a prueba en la filosofía, porque en muchos casos se refieren a entes u objetos no empíricos como Dios o el alma, y eso no puede ser puesto a prueba. Entonces no hay un claro progreso en la filosofía. Hay muchas miradas sobre la realidad. En todo caso, podemos hablar de un progreso de las preguntas, ¿no? De cuando hay nuevos aspectos de la realidad, cuando se crean nuevas cosas que tienen que ver con desarrollos científicos, la filosofía puede estar ahí preguntándose sobre eso. Y entonces en ese caso sí podríamos hablar de un progreso de sus preguntas o un progreso de nuevas reflexiones, pero en todo caso no es como el de la ciencia. De ahí que hay múltiples respuestas en la filosofía y que tratan a la realidad como única, la estudian como si fuera una sola. Y además de eso, que aspira a ser un saber sin supuestos, como ya se mencionó anteriormente. En el caso de la ciencia hablábamos de que elaboran teorías, de que hay un claro progreso, que eso lo determinan las pruebas científicas. Digo, si un científico piensa una cosa y otro científico piensa otra, habrá que dirimir mediante la observación o algún tipo de experimento a ver cuál de las teorías es la más acertada. Y en ese caso sí hay progreso. Se refieren a hechos naturales y sociales. La ciencia, en general, hay una sola respuesta a la que prima, porque, bueno, como se dijo recién, siempre la observación, la experimentación en el campo siempre es la piedra de toque para decir, bueno, esta teoría es la acertada, al menos en ese momento, ¿no? Divide la realidad para estudiarla en profundidad, de ahí que hablamos de disciplinas científicas como la biología, la química, la psicología, la sociología, la historia, entre otras. Y que es un saber con supuestos. La ciencia supone muchas cosas. Supone que hay teorías, supone que se puede conocer, que se accede a la realidad,
supone que el microscopio permite ver, por ejemplo, microorganismos. Bueno, supone que el científico con sus teorías puede conocer el objeto de conocimiento. En cambio, la filosofía cuestiona eso. Y se pregunta, bueno, ¿realmente se puede acceder a lo real? ¿Cómo accedemos a lo real?